Bueno, jóvenes, tengan ustedes muy buenas noches. Soy la doctora Karen Roxana Rodríguez Limachi. Ahora nos toca abordar el tema 3 denominados los glúcidos. Como ustedes van a ir viendo, este tema lo vamos a también enfocar con el área de la salud, evidentemente con medicina. Para ello vamos a ir abordando el siguiente contenido temático. Vamos a hablar un poco de concepto, clasificación, vamos a hablar de los monosacáridos, de su estructura, las propiedades, de los disacáridos, de los polisacáridos y evidentemente de las funciones biológicas y fisiológicas que tienen los glúcidos. También vamos a hablar un poco de métodos de identificación. Para ello, vamos a ir a abordar desde el concepto importante que viene estando o están relacionado con los glucósidos. Como pueden ver en la siguiente imagen, los glúcidos son biomoléculas. Estas biomoléculas también se les denomina como carbohidratos, también se les denomina como hidratos de carbono o sacáridos. Son biomoléculas importantes para todo cuerpo humano. Pero también es importante que ustedes sepan que las biomoléculas se pueden clasificar en inorgánicas y en orgánicas. Las inorgánicas, como pueden ver en este gráfico representativo, vienen siendo el agua y las sales minerales. En cambio, las orgánicas son los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Por lo tanto, como les decía, los glúcidos son también denominados carbohidratos, les mencionaba. Son biomoléculas que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y sobre todo, su primera o principal función en cada ser vivo son brindar un aporte de energía inmediata, sobre todo. También ustedes han podido ver de que dentro de estas características de estas biomoléculas, como les mencionaba anteriormente, siempre va a estar formado por carbono, también en su composición va a estar formado por hidrógeno y oxígeno. También es importante ver que dentro de las características que les mencionaba, estos glúcidos son compuestos ternarios orgánicos. Aparte, también pueden estar formados por otros elementos químicos, como por ejemplo nitrógeno y azufre, pero generalmente tienen, como les decía anteriormente, carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden estar formando los polialcoholes con un grupo funcional carbonilo. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos monosacáridos relevantes e importantes. Dentro de ello podemos ver el claro ejemplo de la glucosa y de la fructosa. Ambas tienen en su composición 6 carbonos, 12 hidrógenos y obviamente 6 oxígenos. Pero la diferencia en la primera, es decir, en la glucosa, es que tiene un grupo aldehído, como pueden ver en la imagen segmentada. En la siguiente, la fructuosa, que es una cetosa, en cambio hay un grupo de cetona. Esa es la gran diferencia de ambas. Ambas son, les vuelvo a repetir, son monosacáridos. También es importante que ustedes sepan que la clasificación de estos glúcidos pueden ser enosas y enócidos. Las osas o monosacáridos tienen un grupo funcional. En este caso, las aldosas pueden ser aldosas y cetosas. Un claro ejemplo, como anteriormente les mencionaba, estaba la glucosa y en las cetosas la fructosa. También, dependiendo de la cantidad de carbono, se puede hablar de triosas, tetrosas, pentosas. En cambio, los óxidos, a su vez, pueden ser holócidos o heterócidos. Los holócidos, ahí están los oligosacáridos y también están los polisacáridos. Los oligosacáridos, cuando tienen 2 a 10 monosacáridos. Ejemplo, ahí está la sacarosa. En cambio, los polisacáridos pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Los claros ejemplos de la primera, por ejemplo, es el almidón, glucógeno y celulosa. Y de la siguiente, ahí el claro ejemplo está el ácido hialurónico. El ácido hialurónico. Los heterócidos, evidentemente en su conformación, están formadas por azúcar y aglucones. Ahí podemos ver, por ejemplo, les decía, la glucosa y la fructosa respectivamente, el grupo aldehído y la cetona, que le hacen formar parte de la aldosa y cetosa, que les acababa de mencionar.
También les mencionaba que todo monosacárido, dependiendo a la cantidad de carbonos en su composición, podemos clasificarlas en base a ello. Y hablamos de triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, cuando tienen 3, 4, 5, 6, 7 carbonos respectivamente. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia que les repetí anteriormente, biológica, de estos glúcidos? Primer momento, o lo más relevante, es que aportan energía a todo ser vivo, pero también pueden ser una forma de defensa. Actuar de esa manera, ciertos glúcidos tienen eso, porque no solamente tienen un aporte energético, también pueden ser, en su composición estructural, pueden actuar de defensa como tienen ahí los insectos. Ahí pueden ver el claro ejemplo de los insectos. También es importante ver que los monosacáridos o osas, les decía, vienen siendo los glúcidos más sencillos. Y ahí podemos ver el claro ejemplo que les indicaba, es la glucosa, que tiene un grupo aldehído que tiene la potestad de ser reductor. Por lo tanto, vuelvo a repetir, son una fuente de energía estas osas o estos glúcidos que son sencillos. Recapitulando la clasificación, antes de pasar a su concepto, volverles a decir que la clasificación de los monosacáridos va a depender de la cantidad de carbonos que tienen estas estructuras. No solamente de la cantidad de carbonos que tienen estos elementos químicos, sino también del grupo funcional. Por eso les decía, aldosas o cetosas, o glucosa y fructosa respectivamente. Y ahí están los claros ejemplos, la glucosa, la galactosa y fructuosa que yo les hablaba anteriormente. Pero también ustedes se preguntarán, ¿qué propiedades tienen los monosacáridos? Ustedes tienen que saber que dentro de las propiedades que tienen estos monosacáridos son, uno, que son sólidos, son blancos, son cristalizables y son dulces. Tienen un poder reductor, son solubles en agua, tienen una función energética, evidentemente, no hidrolizables, y también otros tienen actividad óptica. Como les decía, esas son las propiedades que todo monosacárido presenta. Por ejemplo, aquí, si hablamos del poder reductor, va a haber un proceso importante que es la oxidación, donde la glucosa carbonilo, que viene siendo o tiene en su composición al aldehído, a este grupo aldehído, tras oxidarse, va a formar la glucosa carboxilo, es decir, va a formar un ácido. A eso se refiere un poder reductor. Por lo tanto, en este ejemplo, donde a todo este poder reductor va a pasar en este caso por una reacción de Filling simplificada. En este caso, el óxido cúprico pasa a cuproso tras tras esta oxidación. Es decir, se ha reducido, se habla. Es decir, ha ganado electrones. Por lo tanto, esta es la característica, una de las características de los monosacáridos. También es importante indicar que estos monosacáridos son solubles en agua. Es decir, se pueden disolver, tienen esa capacidad de disolverse. Tras la presencia de átomos de oxígeno en los grupos hidroxilos, como en el grupo carbonilo, le va a conferir esta potestad, esta gran polaridad que le hace ser soluble en agua. Y como última propiedad, hablamos de la actividad óptica, donde tenemos que diferenciar que dependiendo a la situación o a la ubicación del grupo hidroxilo, podemos hablar de una familia de dextrogiro o una familia L-levogiro que les estaba mencionando. ¿Y a qué se refiere ello? Por ejemplo, ¿qué es isomería?
En química orgánica se habla de isomería a todo compuesto diferente que tenga la misma forma molecular, como pueden ver en el gráfico inferior. Por ejemplo, aquí ambos compuestos o elementos químicos tienen 6, en este caso 3 carbonos, cada uno de ellos, miren, 3 carbonos, pero son 3 glúcidos distintos. Eso es, o a eso se denomina isomería. Aquí tal vez la gran diferencia, si hablamos de las 3 o de las que estábamos mencionando, por ejemplo, en la primera, de gliceraldehído. Como su nombre lo dice, tiene un grupo aldehído en su composición, que le hace diferente, pero tiene, como les decía, 3 carbonos en su composición. Si hablamos de la L-gliceraldehído, también en su composición tiene a un grupo aldehído. En cambio, en esta otra imagen, en el lado derecho, inferior derecho, está el dihidroxiatona. Si hablamos de estos 3 compuestos, evidentemente, les decía, tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos. El primero tiene un grupo aldehído y se le denomina como familia D. ¿Por qué? Porque su grupo hidroxilo está en el lado derecho o situado o ubicado en el lado derecho. Si hablamos del siguiente ejemplo, la L-gliceraldehído también tiene un grupo aldehído, pero su grupo hidroxilo está en el lado izquierdo, por eso empieza siempre en mencionarse a este elemento compuesto como L-gliceraldehído. En cambio, si hablamos del dihidroxiatona o denominada dihidroxiacetona, en este compuesto, por ejemplo, existe una cetona, como pueden ver en el gráfico respectivo. Por lo tanto, como les mencionaba anteriormente, ¿cómo vamos a diferenciar estos elementos denominados como heteroisómeros o heteroisómeros? ¿Cómo diferenciamos la familia D de la familia L? Como les decía anteriormente, el grupo funcional o el grupo hidroxilo se encuentra en el lado derecho. Aquí podemos ver el claro ejemplo de la D-eritrosa. En cambio, la familia L, el grupo hidroxilo se encuentra en el lado izquierdo. Miren donde estoy con mi puntero. Y ahí la nomenclatura o se menciona de esta manera como L-eritrosa. En la naturaleza, tenemos que saber que los monosacáridos se encuentran en la forma de sobre todo. Como les decía y vuelvo a repetir, son los monosacáridos donde el grupo funcional, denominado o el grupo hidroxilo, se encuentra en el lado derecho. Aquí, por ejemplo, también tras esta representación, otro monosacárido que tiene esa estructura lineal, y a eso se denomina como proyección de Fischer. Aquí, por ejemplo, podemos ver la desribosa, donde, vuelvo a repetir, el grupo hidroxilo se encuentra en el lado derecho. Ese es otro ejemplo importante de monosacárido. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia biológica de los monosacáridos? Y ahí podemos ver que las 3 primeras, tanto la glucosa, la galactosa y la fructosa, tienen un componente energético o tienen una fuente energética para todo ser vivo. La primera, por ejemplo, la glucosa. Se encuentra sobre todo en varias frutas y especialmente en las uvas. Y también pueden estar en compuestos más complejos como en el almidón, el glucógeno y la maltosa. Y como les decía, tiene un combustible, una fuente de energía importante, sobre todo para las neuronas, que son células importantes o pertenecientes a en este caso, a la cabeza o específicamente al cerebro, ¿no? Hablando de la galactosa, también es una aldosa y esta es un componente de la lactosa. También es una fuente de energía. La fructuosa es una cetosa y se presenta sobre todo en muchas frutas también. Y las dos últimas, como es la de ribosa y la de desoxirribosa, están relacionadas o están presentes en los ácidos nucleicos, en el ARN y en el ADN respectivamente.
Por lo tanto, los oligosacáridos están formados por varios monosacáridos, entre 2 a 10. También pueden ser hidrolizables, tienen sabor dulce, son cristalizables, son solubles también en agua, su peso molecular es mayor y los más abundantes oligosacáridos son los disacáridos que estábamos mencionando. Los disacáridos, como pueden ver en el gráfico correspondiente, también son monosacáridos, pero se unen por medio de un enlace, como pueden ver, denominado glucósido, o un tipo de condensación. Estos enlaces se van a formar por la pérdida de una molécula de agua, como pueden ver aquí en el claro ejemplo, que tras perder esa molécula de agua, se van a formar así los disacáridos. Pueden ser alfa o beta, dependiendo de si el carbono está implicado donde pierde este elemento importante, esta molécula de agua, tiene que estar relacionado con el alfa o el beta. Y ahí podemos ver que por medio de esa pérdida de esa molécula de agua, podemos ver de que este disacárido va a tener esa característica que le hace singular. Aquí podemos ver de que los disacáridos pueden ser monocarbonílicos o dicarbonílicos. Es decir, donde el carbono, como pueden ver en el gráfico correspondiente, son anoméricos y también pueden ser carbonos no anoméricos. Esa es la característica de los disacáridos. Por lo tanto, una de las características importantes de un disacárido es también conocido, como les decía anteriormente, como un óxido. Es un tipo de glúcido que se origina por la unión, como pueden ver en el gráfico o en los gráficos, o condensación de dos monosacáridos. Aquí, por ejemplo, alfa D glucopiranosil o alfa D glucopiranosone. Tras esta unión van a formar un disacárido. Esta unión o este enlace que permite la fusión de estos dos monosacáridos se realiza por medio de un enlace que les acabé de mencionar, un enlace denominado como oxígeno glucosídicos. Entonces estos disacáridos tras esta fusión van a tener esa característica que les había indicado anteriormente. Los disacáridos tienen también propiedades importantes o relevantes que les estaba mencionando. Y aquí podemos ver los claros ejemplos. Uno, que anteriormente hemos visto, ¿no? Y habíamos mencionado. Los disacáridos, al hablar de su poder reductor, les mencionaba, es que el carácter reductor de estos disacáridos se da o se va a presentar porque este disacárido, como les decía, estaba formado por dos monosacáridos en su composición. Es cuando si un carbono no forma parte de este enlace, cuando no forma parte de este enlace, o enlace que les decía, enlace O glucosídico, va a generar de que este disacárido genere o pierda, les decía, un grupo o agua de estos dos monosacáridos. Aquí, por ejemplo, podemos ver de que el poder reductor se puede cumplir en todo elemento denominado como monocarbonilo. En cambio, el poder reductor no se puede generar o no se presenta cuando el componente es de forma dicarbonilo. Por lo tanto, en el primero sí se puede reducir y en el segundo no, como les estoy indicando, les estoy mostrando. Por lo tanto, los disacáridos tienen propiedades muy importantes. Tienen o presentan propiedades al igual que los monosacáridos, excepto el poder reductor que depende de su tipo de enlace. Les decía que en el primero, por ejemplo, si existe un enlace denominado un O-glucósido, va a permitir que haya una reducción. Pero si en su enlace existe un grupo aldehído implicado en este enlace, no va a permitir que haya reducción. Por eso el poder reductor de los disacáridos va a depender de su composición.
Pero también ustedes se preguntarán cuál es la importancia biológica que tienen estos disacáridos. ¿Por qué son importantes en nuestro cuerpo los disacáridos? Antes de hablar de cada uno respectivamente, es importante ver cuál es la importancia biológica de los disacáridos. Les mencionaba antes que estos hidratos de carbono son una fuente principal de energía para todo el cuerpo humano. Nos generan energía, ingresan por medio de una porción en la dieta y como les decía, está formado generalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno. También puede ver en su composición lo que viene siendo el nitrógeno en su composición. A su vez, les decía que los carbohidratos o glúcidos se clasificaban en monosacáridos. Los monosacáridos, el ejemplo más característico es la glucosa, la fructosa y la lactosa. En cambio, los disacáridos, ahí, por ejemplo, está la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y los polisacáridos, el ejemplo característico es el almidón, el glicógeno y la celulosa. Anteriormente hablábamos de los monosacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más sencillos, les mencionaba. Obviamente estos monosacáridos son los azúcares, simples, que permiten darnos una fuente de energía. Estos azúcares pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificados por las enzimas digestivas, si hablamos de los monosacáridos. Y les vuelvo a repetir, los monosacáridos eran los ejemplos más representativos, eran 1, la glucosa, 2, la fructosa y 3, la galactosa. Si hablamos sobre todo de los monosacáridos o recapitulando lo que les estaba indicando anteriormente en el gráfico respectivo. Porque también es importante ver cuál es la importancia, valga la redundancia, de estos elementos, de estos monosacáridos, de estos hidratos de carbono que les estaba mencionando anteriormente. Les decía que todos ellos son fuente de energía que permiten que el cuerpo humano tenga esa fuente de energía y permiten que haya un adecuado funcionamiento. Por lo tanto, ahí estaba la glucosa, la fructosa, la galactosa. Por ejemplo, la glucosa, esa glucosa que les mencionaba y les mostraba en forma o su composición de cada una de ellas, que a continuación les voy a volver a mencionar, porque es importante que ustedes vean cuál es la importancia biológica de los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos. Mire, la glucosa, por ejemplo, les decía, también se le denomina como dextrosa. Como les indicaba también, esta glucosa se encuentra en frutas, en cebollas y otras sustancias vegetales. Es una sustancia que tiene, obviamente, particularidades importantes. Nos aporta energía, también va a generar de que esta glucosa se oxida para producir energía, les decía. Calor y dióxido de carbono que se elimina con la respiración. La glucosa es el azúcar más simple, está presente en la sangre, con frecuencia se utiliza como sustancia para dar energía, les decía, a todas las personas. También se puede aplicar, no sé si han visto, en todo paciente hay un aporte o una cantidad de mínima o dependiendo a qué suero, les indicaba anteriormente de que cuando ustedes van a la posta de salud y quieren, o uno de sus familiares, quiero que me ponga el suero vitaminado para que me dé fuerzas. Pues algunos sueros están compuestas de glucosa, o sea, te dan un aporte de energía. En cambio, la fructuosa se encuentra en la miel de las abejas y también en jugo de frutas. La galactosa, en cambio, también es un monosacárido que va a permitir que esté presente en la leche. Esos son los monosacáridos importantes, relevantes, y por qué era importante indicar de que estos son o tienen o generan o aportan como fuente de energía. Y ustedes han visto que esta glucosa no solamente es importante para las células nerviosas de la corteza cerebral o del cerebro, porque gracias a ese aporte de glucosa va a permitir que haya un adecuado funcionamiento. El cerebro también no solamente se alimenta de glucosa, sino también se alimenta de oxígeno. Entonces, ¿a qué me voy con ello? De que existen órganos vitales, parte de nuestro cuerpo, que se alimentan de glucosa, se alimentan de oxígeno también para su funcionalidad.
Por eso les decía que esa es la importancia de los monosacáridos. En cambio, ahora vamos a hablar de disacáridos. Ustedes ya saben que un disacárido está formado por dos moléculas de monosacáridos. Son también compuestos de azúcares simples. Necesitan que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes que se puedan absorber en el tracto alimentario o digestivo. Existen disacáridos, como les decía anteriormente. Ahí está la sacarosa, la maltosa y también la lactosa. Y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas cuál es la importancia. Y para empezar un poco y dando a conocer algunos detalles de cada una de ellas, vamos a hablar, por ejemplo, de la sacarosa. Es el nombre científico del azúcar de mesa. Por ejemplo, se emplea para endulzar el café, el té, y generalmente se produce de la caña de azúcar, pero también a partir de la remolacha. La sacarosa se habla o se halla también en las zanahorias y en la piña. En cambio, la lactosa también es un disacárido que se encuentra en la leche humana y en la de la leche del animal. Es mucho menos dulce que la sacarosa. Y por último, la maltosa se encuentra en las semillas germinales. Y ahí me refiero sobre todo a la importancia de los disacáridos que les estaba indicando. Ahora vamos a ir hablando de las características específicas de cada una de ellas. La sacarosa, por ejemplo, como les decía, presente en el azúcar común. Se puede extraer de la caña y de la remolacha. Y está formada por la unión de una molécula alfa de glucopiranosa y una molécula de beta de fructofuranosa. El enlace entre ambas moléculas, que son monosacáridos, es a nivel del alfa, es decir, a nivel del 1 o del 2, por lo tanto, en ese enlace alfa dicarbonílico. No presenta ese poder reductor que les decía. Y también ya este elemento denominado sacarosa, que es un disacárido, es dextrogira. Miren, ¿por qué? Porque su grupo funcional se encuentra en el lado derecho, como pueden ver en la representación. Vuelvo a repetir, está formada por la alfa de glucopiranosa y la beta de fructofuranócido. Esa es la conformación de la sacarosa. En cambio, la maltosa, les decía que la maltosa se encuentra en las semillas germinales. La maltosa se obtiene por la hidrólisis del almidón y del glucógeno. Como ustedes, les vuelvo a repetir, se encuentran en semillas en germinación. Está formada por dos moléculas, la alfa de glucopiranosa y también está formada por la alfa de glucopiranosil. Y el enlace es a nivel de la alfa monocarbonílico. Ahí pueden ver el claro ejemplo. Y está presente sobre todo en la miel. La lactosa, en cambio, la lactosa les decía que estaba presente en la leche humana y animal, formada por dos moléculas, la alfa de galactopiranosa y la beta de glucopiranosa. Por lo tanto, el enlace es de tipo B monocarbonilo, como pueden ver en el gráfico respectivo. Ahora vamos a hablar de los polisacáridos. Los polisacáridos, vamos a ir mencionando cuál es la importancia de ellos para empezar de ese tema. Los polisacáridos son químicamente los carbohidratos más complejos. Tienden a ser insolubles al agua. Y los seres humanos solo pueden utilizar algunos para producir energía. Entre ellos, por ejemplo, son el almidón, el glicógeno y la celulosa. Si hablamos de cada uno de ellos, el almidón, por ejemplo, es una fuente de energía importante para todo ser humano. Se encuentra en los granos, sobre todo de los cereales, así como en raíces comestibles, tales como las patatas o papas y la yuca. El almidón se libera durante la cocción, cuando el calor rompe los granos. En cambio, el glicógeno se produce en el cuerpo humano y a veces se conoce como almidón animal.
Se forma a partir de los monosacáridos resultantes de la digestión del almidón alimentario. El almidón de arroz y o de la yuca se divide en los intestinos o en el intestino para formar la molécula de monosacáridos que pasan por el torrente sanguíneo. Cuando exista un excedente de los monosacáridos que no se utilizan para producir energía, se fusionan en conjunto para formar un nuevo polisacárido, en este caso el glicógeno. El glicógeno, por lo general, está presente en los músculos, en el hígado, pero no en grandes cantidades. Como ustedes pueden ver, ahí está la importancia de cada uno de ellos que les estoy mencionando. Por lo tanto, el polisacárido está formado por la unión de más de 10 monosacáridos. También tiene un enlace denominado O glucosídicos, formando largas cadenas lineales o ramificadas. Miren la representación en la parte inferior. La masa molecular de ellos, de estos polisacáridos, es más elevada. Por lo tanto, se la considera como una macromolécula a cada uno de estos polisacáridos. También indicarles que tienen propiedades los polisacáridos, pero antes de ello, también es importante que ustedes sepan que algunos polisacáridos forman parte de la estructura de la pared celular de los vegetales o de la cutícula de ciertos artrópodos. Y entre las propiedades que tienen estos polisacáridos que no suelen ser solubles en el agua, según su estructura globular o laminar, no son solubles. No poseen poder reductor también los polisacáridos. Y no son dulces, no son cristalizables, como tenían anteriormente. Las características eran presentes en los monosacáridos y disacáridos. En cambio, aquí los polisacáridos, vuelvo a repetir, no suelen ser solubles en el agua. No poseen poder reductor, no son dulces y por último, no son cristalizables. Para ello, hay una clasificación importante de estos polisacáridos. La clasificación es que pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos están formados por el mismo monosacárido y los heteropolisacáridos están formados por varios tipos de diferentes monosacáridos. Por eso es su clasificación. Y ahí podemos ver claros ejemplos como es la quitina y la celulosa, ¿no? En el gráfico superior derecho. Los polisacáridos tienen una estructura e importancia biológica que ya les había mencionado. Tienen una función estructural, también tienen una función de reserva energética y también tienen una función de reconocimiento celular. Si hablamos de la función estructural, tienen enlace beta-glucosídicos resistentes. Son lineales y son insolubles que les estaba mencionando. Si hablamos de su función de reserva energética, tienen moléculas, o en este caso, perdón, tienen enlaces alfa-glucosídicos. Como función de reserva energética que les acababa de mencionar. Son ramificados y pueden dar dispersiones coloidales. Y también tienen como última función la función de reconocimiento celular. Ahí podemos ver cómo van reconociéndose o permiten que haya un reconocimiento celular por la presencia de estos polisacáridos. Y como les decía, entre los polisacáridos, un claro ejemplo de homopolisacáridos está el almidón. Ahí podemos ver que la amilopectina es sobre todo principal elemento de reserva de los vegetales. Como les decía, se encuentran en las semillas, en las raíces y en los tallos. Se sintetiza en los cloroplastos y están en forma de granos de almidón. También otro ejemplo de polisacárido y forma parte también de los homopolisacáridos está el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido, es una reserva de energía formado por cadenas ramificadas de glucosa. No son solubles en agua, formando dispersiones coloidales. Se encuentra en el hígado, sobre todo en un 10%, en el músculo está en un porcentaje de 1% y en muy pequeña cantidad en las células gliales del cerebro. Está formada, como les había indicado, por la unión de alfa-D-glucopiranosa. Su estructura es similar a la de la amilopectina, pero con ramificaciones. Actúa como polisacárido de reserva en hongos y en animales y se almacena, como les mencionaba, en el hígado, en los músculos, pero se agota rápidamente.
Para la diferenciación y sobre todo para la identificación de estos glúcidos, se puede considerar la prueba de Filling y la identificación de Lugol. La primera, sobre todo, permite que se identifique la presencia de glúcidos reductores y la segunda va a permitir que exista una identificación de almidón, celulosa y glucógeno. Bueno, jóvenes, ese es el tema respectivo que está relacionado con los glúcidos y la importancia de cada uno de ellos. Han visto que están como reserva energética, dependiendo a su composición, podemos hablar de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Bueno, jóvenes, que tengan muy buenas noches. Gracias por participar de la clase teórica. Buenas noches y hasta luego.